Romanos 8:8 dice así: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A esta reflexión la he titulado Dos fundamentos para agradar al Señor. Dos fundamentos. Un fundamento es aquel que se pone para construir algo seguro, sea un edificio, sea una vivienda. Debe tener un buen fundamento. Todos hablamos del hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, del hombre necio que no edificó sobre la roca. No tener fundamento trajo ruina al trabajo que el hombre necio hizo. Todo fue echado a tierra, porque los vientos con ímpetu y las aguas desbordadas arrasaron con aquella edificación por no tener fundamento, no estar fundada sobre la roca. Todo creyente entonces que hemos sido redimidos por nuestro Dios, que ahora gustamos del don celestial, que ahora permanecemos en la gracia por su gracia, porque su mano abierta nos sostiene, debemos entender que es menester nuestro agradar al Señor. Sí, somos salvos, gloria a Dios, somos salvos por la fe en su santo nombre, por creer que Jesucristo es el Señor, no un Señor, sino el Señor. Nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y nosotros hemos creído y conocido que Él es el Señor, sí, aquel Dios eterno que por su nombre nos perdona los pecados en las aguas del bautismo. Hemos recibido su Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, según el Santo Espíritu de Cristo nos da que hablemos. Sí, señales nos siguen, dones, ministerios. Todo esto nos da testimonio de que somos sus hijos. Qué bien, qué bendición. Tenemos el paquete listo, nos congregamos, le sentimos, oramos, le invocamos, le servimos. Todas estas son prácticas muy beneficiosas para el alma. Todas estas ponen en relieve que somos hijos de Dios y la gente nos distingue. Sí, este es un cristiano. Lleva la Biblia, lleva su falda, mira, habla, camina diferente, actúa, reacciona diferente. Todo esto está bien y agrada a los hombres, pero hay dos fundamentos para poder agradar a aquel que nos ha salvado. Sí, Hebreos de una manera enfática dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es menester de todos aquellos que por la fe hemos sido salvos, siempre no poner en duda las promesas del Señor, no poner en duda que está con nosotros. Dios no permitió que fueses perfecto para perfeccionarte a través de la obra del Calvario, su resurrección y al procesarte hasta el día de su pronto regreso. Entonces tú y yo debemos entender que aunque nos veamos defectuosos, debemos siempre creer que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces nosotros por mirar hacia adentro, nuestras humanas debilidades, creemos que no está con nosotros. Pero fiel es el que ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. El Señor sabe que nosotros por la carne no tenemos la forma de salir adelante, pero por su gracia sí. Entonces creer de una manera bien definida de que el Señor prometió estar ahí y está con nosotros aunque no lo sintamos, aunque las cosas no salgan bien, esto va a hacer que el Señor se sienta agradado. Y esto fue lo que hizo que los hombres del ayer pudiesen agradar al Dios que les llamó. Sí, la Biblia dice que por la fe tuvieron buen testimonio los antiguos. Entonces el creyente moderno debe entender, o debemos entender, que aunque seamos creyentes de una era moderna, debemos tener una fe antigua. Y entonces con esta fe podremos agradar al Señor. Una fe que es genuina, que gravita u orbita en torno al Señor y su promesa, a la promesa de gracia y de que viene por su iglesia. El que prometió venir, vendrá. Puede que haya demorado, pero que viene, viene. Y si tardare, dijo un profeta, espéralo. Entonces se necesita la fe como primer fundamento para agradar a aquel Señor que nos ha salvado. Muchos lo han dejado porque han dejado de creer. Pero el segundo fundamento está en el texto que hemos tomado. Sí, los que quieren agradar según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros entonces debemos entender que hoy el cristianismo debe ser distinto, debemos marcar la diferencia y no podemos agradar
al mundo. No podemos entonces alimentar aquella vieja naturaleza que estaba viciada conforme a los engañosos deseos de la carne. No, la carne trae enemistad contra Dios. La carne destituye de la gloria de Dios. La carne nos priva de la vida eterna. La carne impide que su poder repose sobre nosotros. Sí, entonces, ¿qué hacemos con la carne? Simplemente someterla a través del Espíritu de vida. Sí, porque la Biblia dice en Romanos 8 que la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, como la carne me trae muerte y me lleva cautivo al pecado, hay una solución para agradar al Señor. Y es que su Espíritu Santo tome el control de mi vida a diario. Sí, agradarle a Él es necesario, pero no se puede en la carne. Por eso se necesita que esta lucha que continuamente tenemos contra el gigante llamado yo mismo sea vencida a través de su Espíritu Santo. Su Espíritu en mi Espíritu, entonces somos un equipo. Ahora fundidos somos uno, somos inseparables. Y ahora soy guiado por el Espíritu del Señor. Y todos los que somos guiados por el Espíritu del Señor somos hijos de Dios, dice Romanos capítulo 8. Entonces es necesario entender que si somos hijos de Dios, debemos andar en el Espíritu. Y no hay forma de hacerlo si es en la carne. Por eso la carne es enemistad contra Dios. Pero nosotros tenemos que tener bien claro que aunque seamos redimidos y seamos salvos, debemos nunca olvidar que en la carne no se puede agradar a Dios. Por eso necesitamos la presencia del Señor Jesús en nuestras vidas, al orar, al implorar, al congregarnos, al servirle. Y entonces este Espíritu Santo inundando nuestra vida, que es aquel mismo resucitado, va a hacer que tú, al igual que yo, podamos agradar al Señor en el Espíritu. Y así saldremos triunfantes frente a todas las tentaciones que el diablo ponga a la carne que está en nosotros. Sí, yo te pregunto entonces a ti, ¿tienes los dos fundamentos en tu vida para agradar a Dios? Si no, es necesario ir al altar, hablar con el Señor Jesucristo y más bien retomar aquella fe de los antiguos para poder agradar al Señor y aquella vida triunfante por el Espíritu. Si empiezas bien y terminas bien en el Espíritu, entonces podrás decir lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 empieza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si estás así o estamos así, podremos al final decir lo que dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te hará la victoria porque se sentirá agradado por ti. Y todo resultado de que con fe y en el Espíritu vives para agradar a su grandeza, a su señorío. Es la reflexión para este tu espacio, el correo bíblico de tu hermano en Cristo, Adán Arias. Recuerda, con mucho gusto te la comparto en el nombre glorioso de Jesucristo. Yo te pregunto, ¿cómo agradas tú al Señor? Si no has podido agradarle como quisieras, toma esos dos fundamentos en tu vida y te aseguro que ni la carne ni las adversidades frente a las batallas de tu alma, de la fe, podrán echar abajo tu alma, pues está fundada sobre cimientos sólidos. Abrazo fuerte, pásala bien y será hasta la próxima.